Nos están preparando para un terrible desastre. Una nueva amenaza se avecina. El kit de 72 horas que ha anunciado la Unión Europea pone en alerta a todos los ciudadanos sobre los planes macabros que tienen, como nuevas pandemias, crisis humanitaria, guerras, desastres naturales. Ya nos advierten lo que se viene, pero te previenen y te dan la responsabilidad de tener listo tu kit de 72 horas. Latas de atún, cerillos, linternas, pasaportes, dinero, todo lo que te permita sobrevivir por 72 horas. Después, quién sabe qué es lo que podría pasar. Eso es lo que está ocurriendo desde Bruselas. La Unión Europea lanza una nueva amenaza. Europa está en guerra de manera no declarada, pero ha entrado en estado de guerra. Yo soy Carla Avendaño, analista político. Te invito a que te quedes en este análisis político porque la información y lo que nos están revelando es sumamente perturbador. Comenzamos. La Comisión Europea ha lanzado una nueva estrategia de preparación ante la crisis. Incluye un plan de 30 medidas, entre ellas creación de centros de crisis, almacenamiento de recursos estratégicos, cooperación cívico-militar y la petición a la población de tener un kit de 72 horas. Un kit de supervivencia. Vaya, que organices tu mochila como Dora la Exploradora. Sí, señores, porque así es como Bruselas ha caricaturizado la guerra, humorizado como si se tratase de un video viral de TikTok. Basta con analizar cómo la comisaria que se encarga de la ayuda humanitaria en Bruselas ha ridiculizado y humorizado la guerra. Ya lo hablaremos en un momento. Pero continuemos con esto de la preparación del kit de 72 horas. La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué carambas está pasando ahora que nos llaman a la población a organizar un kit de supervivencia? Dicen que hay que estar preparados para nuevas pandemias. ¿Escucharon bien? Nuevas pandemias. Si pensaron ustedes que la pandemia del 2021 había quedado atrás, no, hay que prepararnos porque habrá nuevas posibles pandemias. Estos señores ya están maquilando en sus mentes perversas nuevas pandemias que les permitan justificar el gasto en seguridad. También posibles ciberataques, sabotajes, guerra, crisis ambiental y una serie de amenazas, una verdadera locura. Lo que resulta curioso, gente, es que los señores de la Unión Europea no dejan en claro quién es el enemigo. Solo hay que estar protegido. Desde la teoría política y psicológica, esto no es nuevo. Autores como Core Robin o el mismo Michael Dupont han explicado cómo el miedo ha sido históricamente una herramienta de control, una herramienta de gobernabilidad, una emoción poderosa que justifica el control, disciplina poblaciones y elimina la disidencia. Sí, a todos aquellos rebeldes que no estén de acuerdo con lo que dicta el Estado, bueno, hay que eliminarlos, hay que controlarlos. La pregunta es, ¿qué pasa después de estas 72 horas? ¿De verdad estamos preparados para sobrevivir con una mochila, una linterna, algunas latas de atún y unas cartas? Si estamos como dicen que estamos en estado de guerra, habría que empezar a construir búnkers, almacenar comida por montones, porque según ellos estamos enfrente de una amenaza permanente. Lo que sí, gente, es que nos están advirtiendo y están dejando el mensaje claro. Hay que estar preparados, no con un kit de 72 horas, pero sí hay que prepararnos psicológicamente con todo lo que estos señores van a empezar a desarrollar. Nuevas pandemias.
porque ya vieron que el negocio de la pandemia resulta muy rentable. Pues resulta que según los europeos, Putin es el enemigo. Cuando se supone estamos en un proceso de paz en el que Estados Unidos está tratando supuestamente de negociar el acuerdo que termine con la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que está pasando es que la Unión Europea se ha lanzado a una nueva guerra. Aunque de manera directa los señores no lo han admitido, sí, Europa está en guerra. Lo que no le dicen a la población es que esta supuesta defensa de la seguridad colectiva de todos los europeos vendrá en detrimento de las condiciones de vida. Esto que comparan con tanques y mantequilla se trata básicamente de proteger a los ciudadanos a través del desarrollo militar, a través de buques, de tanques supuestamente que protejan a los ciudadanos en detrimento del bienestar social. Es decir, de las condiciones de vida de la gente, de la salud, del trabajo, de todo lo que nos permite día a día vivir una vida no en paz, pero al menos tener una vida cómoda. Pues cuando se entra en estado de guerra, todos los recursos son destinados a la protección, a garantizar la seguridad de los ciudadanos sin que se cuestione nada más. Pues te están cuidando, así que con lo mínimo que te proporcione el Estado es suficiente. Lo más importante es la seguridad y por esa razón tienes que acatar lo que dicte el Estado y las empresas que ya han hecho un negocio en torno al tema de la guerra. Profundicemos en el video de Hajat Lavig. Es la comisaria de la Unión Europea encargada de la ayuda humanitaria. Hajat Lavig mostró su bolso de emergencia con un tono completamente humorístico. Mis gafas para ver o no ver lo que está pasando, como dice entre risas, saca una radio, una linterna, unas cerillas, una baraja o unas cartas, como le digan en su país, porque hay que distraerse. Todo con un aire simpático, ligero, divertido. Pero ¿qué está comunicando realmente la comisaria de ayuda de la Unión Europea? La estrategia es clara, se trata de suavizar el miedo, hacerlo consumible, vaya, digerible, que bueno, lo tomes con humor, con positivismo, que no te pongas alarmado, disfrazarlo de responsabilidad ciudadana. Así el mensaje entra sin generar pánico, sin generar rechazo. Esto es una pedagogía del miedo con estética de TikTok. Antes el cambio climático era un tema ambiental. Hoy es una amenaza para la seguridad. Desde la guerra en Ucrania, Europa ha reconfigurado su discurso. Todo puede ser usado para justificar preparativos militares, control poblacional y reestructuración institucional. Basta con recordar lo que ocurrió durante la pandemia, que muchos estados lograron beneficiarse a nivel presupuestal debido a que adultos mayores fallecieron y con ello evitaron seguir pagando pensiones. Vaya, esto que se denomina necropolítica o necroestado fue lo que vivimos con la pandemia en su máxima expresión. Parece que el negocio de la pandemia va a seguir operando al menos de la misma forma en los próximos años. Así que ojo con lo que se viene. Muchos de los objetivos de la Agenda 2030 se están reinterpretando, no como metas del bienestar, sino como instrumentos de gestión de crisis permanente. Sí, vamos a vivir en crisis permanente por los próximos 6 años. El problema no es prevenir, el problema es vivir en una narrativa de amenaza permanente que sirve para centralizar el poder y debilitar derechos en nombre de la seguridad. Pero de esto nadie habla.
Nadie habla de la superinflación que vendrá, porque ¿de dónde va a salir el dinero, los 800.000 millones de euros para financiar la guerra, para financiar el rearme? Van a venir de los contribuyentes, de los ciudadanos que van a ver destinados su dinero, no en beneficios sociales, sino en pagar y en beneficiar a empresas estadounidenses, que son las que se van a llevar parte de ese recurso en detrimento de las condiciones de vida de la gente de a pie. Cuando te piden tener tu propio kit, no están empoderándote, están convirtiéndote en un eslabón más del sistema de prevención y contención. Ya no eres solo un ciudadano, te conviertes en un soldado civil, te conviertes en tu propio rescatista. Este modelo genera lo que muchos llaman la ciudadanía del miedo. Alerta constante, obediencia preventiva, dependencia emocional del Estado. Y lo más irónico, quienes se preparan lo hacen sin saber para qué. La amenaza no tiene nombre. En Bruselas ahora le han puesto la cara de Putin. Ahora que el enemigo Rusia pasó a manos de la Unión Europea, pues tenemos que empezar a desarrollar toda esta teoría del miedo, de la psicosis permanente, de la dependencia emocional del Estado y de obediencia preventiva. Pues vas a estar pendiente todo el tiempo de una posible amenaza. Vaya, no podrás vivir, porque hoy probablemente habrá un ciberataque, mañana vendrá Putin a lanzar 3 misiles hipersónicos, pasado mañana habrá una catástrofe natural como nunca se ha visto en la historia de la humanidad y posteriormente vendrá otra pandemia. Así es como nos están pintando el escenario para los próximos años. ¿Por qué convertir una alerta continental, si es que realmente existe esa amenaza o únicamente se trata de crearla? ¿Por qué reducir los efectos de la guerra, los efectos de la pandemia, los efectos de crisis humanitarias que traen dolor, que traen pobreza, que traen gente que sufre, que el detrimento de las condiciones de vida para muchos se ve afectado? ¿Por qué reducirlo a un tema humorístico, a un video de TikTok? Solo porque de esta forma el miedo se digiere más fácil y los ciudadanos no cuestionarán mucho lo que los políticos maquiavélicos están planeando desde Bruselas. El miedo no desaparece cuando se le pone una sonrisa, solo se hace más funcional al poder. Déjame tus comentarios. ¿Qué opinas sobre esta estrategia de miedo que están desarrollando desde Bruselas? Quiero leerte en los comentarios y nos vemos en el siguiente análisis geopolítico. Recuerda darle like, compartir y suscribirte. Hasta el próximo episodio.